Y hay algo que como iglesia nosotros tenemos que ir aprendiendo. Lo vimos la semana antepasada, cuando empezamos el primer servicio del año y decíamos que vamos a orar al Señor diciéndole la misma oración que el rey David hizo, ¿no? Está en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Habla acerca de una creación, porque hemos dicho que Dios es aquel que quita ese corazón de piedra para poner un corazón de carne sensible y renueva el espíritu dentro de nosotros, ¿no? Porque el espíritu del mundo sale y ingresa el espíritu de Dios dentro de nosotros. Y todo eso es justamente cuando usted le permite, diga conmigo, le permito a Dios hacer su voluntad en mí. Porque muchas veces yo digo, amén, gloria a Dios, canto, oro, todo lo demás. Pero cuando me toca tomar la decisión de creer y hacer que Dios haga su voluntad en mí, no le doy libertad a Dios. Y Dios es un caballero, no te va a obligar. Si tú quieres seguir cargando tu piedra, que ir caminando, arrastrando los pies, mirando el piso, derrotado, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Ese es tu tema, porque yo no puedo hacer más por ti. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú crees que Dios es capaz de tomar toda tu carga y llevársela, entonces tú ya no tienes por qué caminar doblado. Tú tienes que levantarte, tú tienes que estar derecho, erguido, tú tienes que estar mirando al frente. ¿Por qué? Porque el Señor ya tomó todas mis cargas. Y yo creo, conforme a lo que Dios ha dicho, para que cree todo le es posible. Y eso es recibir la gracia de Dios. Entonces, algo que es muy importante que veíamos justamente hace 2 semanas es que cuando le decimos a Dios crea un corazón limpio, en realidad le estamos diciendo que crea en nosotros un corazón agradecido con Dios. Y un corazón agradecido, hemos dicho, en todas circunstancias. Ay, ¿sabes qué? Estoy mal, salud. Bueno, agradece a Dios. Porque hay otra gente que está peor que tú. Ay, me duele, ¿sabes qué? Me duelen los pies, siento que no puedo caminar. Pero todavía puedes caminar, con dolor, pero puedes caminar. Agradécele a Dios porque hay gente que está postrada y no puede levantarse. O sea, tenemos que ser agradecidos con el Señor. ¿Qué más decía? Un corazón agradecido reconoce, dice, la gracia de Dios, no solamente las bendiciones. Sí, el Señor me bendijo, gloria a Dios. Y cuando hay problemas, ay Señor, no te acuerdas de mí. Pero un corazón agradecido, hermano, reconoce que vive por la gracia de Dios. Yo les he dicho, la vida que usted ha recibido el día de hoy no es su derecho, es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios sobre su vida. Y por lo tanto, deberíamos darle gracias al Señor. Y es importante que usted y yo podamos entender. Y el tercer punto es que un corazón agradecido, dice, produce una vida que glorifica a Dios. Te pregunto, ¿tu vida está glorificando a Dios? ¿Genuinamente estamos glorificando a Dios? Por eso es que terminábamos esa semana diciendo y orando, Señor, crea en nosotros un corazón agradecido para contigo. Han pasado ya 2 semanas más desde el día en que hicimos esta introducción de esta lección. Pero yo quiero que usted el día de hoy, junto conmigo, póngase de pie. Y todos juntos vamos a repetir. Todos juntos, por favor. Repita conmigo. Señor Jesús, reconozco que todo es por tu gracia. Y acepto tu voluntad en mi vida. Amén. Amén. Así. Porque nosotros tenemos que entender que la gracia que hemos recibido de parte del Señor, esa salvación, ese perdón de pecados, esa remisión, dice, de nuestra culpa y esa justificación a través del derramamiento de la gracia, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice, tiene el poder para transformar nuestra vida. No simplemente para quedarnos en el mismo nivel, en la misma situación, en el mismo estado que cuando usted no tenía a Jesús. Si usted entiende el beneficio de la gracia, usted tiene que saber que la gracia tiene ese poder de Dios, ¿ya?, que va a transformar tu vida y que va a producir dentro de usted un corazón agradecido. Porque dice que la palabra de Dios es
Poder. Ya conmigo, la palabra de Dios es poder. Poder. No es simplemente algo, el Espíritu de Dios está sobre mí. No, usted tiene que declararlo con autoridad. Usted tiene que apropiarse de lo que Dios le está diciendo. Mi Espíritu está sobre ti. Y por lo tanto yo te he ungido, dice. Y unción significa dar poder. Para que vayas, prediques, ores y sanes a los enfermos. Libertad a los cautivos. Porque estás investido de la autoridad y el poder que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tu vida lo glorifique a Él. Eso es lo que la gracia hace en nosotros. Cuando la gracia de Jesús, hermano, nos alcanza a cada uno de nosotros, nuestra vida debe dar evidencia de que hemos sido tocados por ella. ¿Qué significa? Que tu vida tiene que cambiar. En un antes y en un después. Cuando Cristo vino, la gracia de Dios se manifestó en la humanidad. Dice que dividió la historia de toda la humanidad en un antes y en un después. Y entonces cuando la gracia de Dios a través de la salvación de Jesucristo llega a tu vida, hermano, también tiene que haber una transformación y una división entre un antes y un después. Porque usted no puede decirme que ha recibido la gracia de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios en su vida y seguir siendo el mismo. Es imposible. Pero pastor, luchamos, batallamos. Sí, luchamos, batallamos en nuestras fuerzas. Y si tú luchas en tus fuerzas, vas a ser derrotado. Pero si tomamos la palabra de la gracia de Dios, que es poder, dice, para transformar mi vida, entonces voy a poder cambiar. Y a lo largo de lo que quiero mostrarle, y lo que el Señor puso en mi corazón para ustedes, es justamente ver la vida de un hombre que recibió la palabra de gracia de parte de Dios, y cómo a lo largo de su vida de este hombre común y corriente, hombre que vamos a darnos cuenta que era terrible también, pero sin embargo vimos cómo la palabra de Dios transformó su vida y su vida glorificó a Dios de una manera extraordinaria. Entonces, el apóstol Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, ¿ya?, en el capítulo 1, y le dice: Timoteo, quiero mostrarte el corazón del Evangelio, que no radica en las obras, sino radica en la gracia de Dios operando a través de nuestra vida para glorificar el nombre de Dios. Y entonces nosotros, aquellos que estamos pues siguiendo el ejemplo del Evangelio, tenemos que entender que no se trata simplemente, yo voy a seguir la sana doctrina, voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a servir, voy a hacer... Todo eso está bien, pero no puedes hacerlo bien con entendimiento si que no aprendes a entender y a comprender lo que la gracia de Dios está operando dentro de ti. A veces hacemos nuestro servicio con desgano, con cansancio, con quejas, a veces con ganas de tirar la toalla. ¿Y eso es por qué? Porque no hemos entendido todavía lo que hemos recibido de parte de Dios en nuestro corazón, que es justamente la palabra de gracia. En este pasaje que vamos a estudiar, que está en el libro de Timoteo, la primera carta, ¿ya?, vamos a ver cómo un hombre que ha experimentado el recibir a Jesús en su vida abre su corazón, ¿ya?, y nos muestra cómo es que la gracia lo transformó, cómo fue que la gracia lo llamó y cómo la gracia lo llevó a vivir una vida agradeciendo a Dios para glorificar su nombre. Miren lo importante de esto que nosotros vamos a entender. Recibió la gracia de parte de Dios, la gracia lo transformó, recibió el llamado de Dios a través de esa palabra de gracia, y la gracia, dice, le dio el poder, la capacidad para llevarlo a vivir glorificando el nombre de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, verso del 12 al 17 vamos a estudiar. Verso 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces Pablo comienza dando gracias, dice, a Dios, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque Él me ha fortalecido, ¿no? Y esto es importante.
Él no se presenta como el gran apóstol, como el hombre, el erudito. No, yo soy el estudioso, el discípulo de Gamaliel, ¿no? El gran maestro. No, no. Él dice, empieza su disertación con Timoteo, dice, doy gracias. Dice, doy gracias, ¿no? Dando gracias a Dios por lo que había operado en su vida, por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y reconociendo lo que iba a recibir, lo que él había recibido, mejor dicho. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Entonces, cuando uno recibe la gracia de Dios, ¿qué cosa dice? ¿Qué recibe? Fortaleza. Por eso es que no hay cristiano debilitado. Cuando un cristiano está así, es porque no ha entendido la palabra de Dios. Los cristianos tienen que estar como Popeye. ¿Me entienden? ¿Cuál es su espinaca? La palabra de Dios, pues. Porque dice que la palabra de Dios es nuestra, Dios es nuestra fortaleza. Nos recuerda a nosotros que Dios es nuestra fortaleza. ¿Y para qué tú necesitas fortaleza? Porque, hermanos, en la vida vamos a atravesar circunstancias, tribulaciones, pruebas, hambre. Atravesamos una pandemia, atravesamos pérdidas y necesitamos, dice, de una fortaleza. No una fortaleza que adquirimos cuando vamos al gimnasio, no, porque tomamos vitaminas, no esa fortaleza humana, sino una fortaleza que viene de parte de Dios. ¿No? Cuando yo he escuchado a muchas personas cuando pierden a veces a un ser querido, dicen, ¡ay! Si tú te vas, yo me voy contigo, entiérrame contigo. ¿Han escuchado? Y la gente se desespera y entra en mucha angustia. Pero cuando hay un cristiano que entiende la gracia y pasa y experimenta una pérdida, no es que no haya dolor en su corazón, hay dolor, pero no hay desesperación. ¿Sabes por qué? Porque viene una fortaleza de parte de Dios que conforta su vida, que te dice, yo te he dicho que no, tú tienes que conocer acerca de los que duermen. Es necesario que atraviesen ese valle, ¿no?, de sombra de muerte para que puedan pasar a la resurrección. Y entonces hay una fortaleza en ellos. Hay veces cuando tú estás atravesando un momento muy difícil, un momento económico a lo mejor, y solamente hay pan duro para comer. Cuando tú entiendes la gracia, tú no entras en una desesperación. Tú sabes que tal vez, Señor, en este tiempo te tengo que comer ese pan duro, pero sabes que mañana te espera una mesa con un banquete establecido por la palabra del Señor. Necesitamos de esa fortaleza que viene de parte de Dios para poder ayudarnos en ese peregrinar en la vida. Ahora, no solamente dice que da gracias a Dios, el cual dice le ha fortalecido, ¿no? Inmediatamente dice, ¿quién es aquel que te fortalece? Cristo Jesús nuestro. ¿De quién viene la fortaleza? De Jesús. Porque la palabra de Dios dice que solamente en Jesús hay salvación. Cristo es la gracia. Por lo tanto, es el poder de Dios viniendo a tu vida. Ahora, Pablo dice, no fue elegido, dice, por sus propios méritos, sino dice que fue Dios quien lo eligió. Así como usted y yo no hemos sido escogidos por nuestros méritos. Así como usted y yo estamos sentados hoy aquí. No es que yo quise venir al Señor. No dice la palabra, tú no quisiste. Dice que el Espíritu que mora dentro de ti batalló con tu carne, dice, y puso en ti el deseo de venir acá. Y con cuerdas de amor, ¿qué dice la palabra? Me ha traído. ¿Por qué creen que otros cristianos no están aquí? ¿Por qué? Simplemente se dejaron vencer por su carne. Pero a ti dice, la gracia te ha sostenido. Y esa gracia te ha traído a su casa. ¿Para qué? Para que puedas escuchar su palabra. Pablo empieza, pues, como dice la palabra, con esta palabra de gratitud, ¿no? Que significa también, dice, que Pablo reconoce que Jesús es el que lo fortalece, porque cada día le da un nuevo comienzo. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Dice que la misericordia de Dios se renueva, ¿qué dice? Todos los días, cada día es un día, ¿qué cosa? ¿Viejo o nuevo? Entonces, iglesia, ya, para que usted pueda entender lo que es la gracia de Dios. ¿Qué significa recibir la gracia? Significa que yo no voy a continuar en mi vieja condición del día anterior. Si el día anterior fue bueno, ya pasó. Si el día anterior fue malo, ya pasó.
Tú estás empezando un nuevo día. ¿Qué significa? Que no puedes continuar con lo que estaba atrás, sino que tienes que vivir en esa creación de ese nuevo día, dice, ¿no? Y disfrutar de la promesa de Dios. Ahora, es un nuevo comienzo ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿no? No es un comienzo en lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo ya no vivo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Cristo, quien nos fortalece cada día. No es que, Señor, me fortaleciste ayer. No, dice que la fortaleza de Dios es cada día. Por eso es un día nuevo. Ahora, dice, en muchos pasajes de su vida, y usted puede leer la historia del apóstol Pablo, dice, en muchos momentos de su vida, Cristo Jesús lo fortaleció. Lo apedrearon, lo dieron como muerto, y sin embargo, dice, se levantó, se fue y siguió haciendo su vida. Lo metieron preso. Y dice que él recibió la fortaleza del Señor y salió y comenzó a seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos reconocer, hermanos, de esa gracia que nos fortalece de parte del Señor, que venga a nuestra vida. Ahora, frente a las grandes necesidades, frente a las grandes dificultades que se nos van a presentar en la vida y en la salud, necesitamos de esa gracia de parte del Señor. Algunos hermanos me han preguntado, ¿no? Pastor, si es difícil a veces la vida en el hogar, con la familia, los hijos, ¿no? Las necesidades que uno tiene que sufrir. Y usted, pastor, ¿cómo hace encima con el ministerio? ¿No? ¿Cómo hace usted, ¿no? Para ser pastor y cuidar de otros? Hermano, la verdad le digo, si no fuera por la gracia de Dios, no lo haría. Es la gracia de Dios que nos fortalece a mí, a mi esposa y a mi familia para poder cambiar nuestros planes, nuestros sueños, nuestros deseos cuando el teléfono suena, cuando nos llaman para ir a un lugar o para ser enviados a otro lugar. Si no fuera, como vuelvo a repetir, para nosotros, yo le digo a usted muchas veces, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a cambiar sus planes? No, pero yo ya planeé mis vacaciones, ¿no? Y ya tengo esto que hacer, no, ¿y cómo voy a cambiar? El pastor quiere que vaya a un lugar, no. Pastor, envíelo a otro. Nos cuesta, ¿sí o no? Pero cuando uno recibe la gracia del Señor, es la fortaleza de Dios lo que nos capacita, quien pone paz en nuestros corazones para poder hacer la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que aprender a recibir. ¿Por qué, hermanos? Porque humanamente no lo podríamos hacer. En cuántas ocasiones yo he pensado muchas veces, cuando a mí me faltaba la fortaleza, decir, mi esposa es testigo, hasta aquí nomás llegó el ministerio. Esta es mi última prédica. Señor, hasta aquí nomás, ¿eh? Y le digo que ha sido en varias ocasiones. No tengo vergüenza de decirles. Pero justamente ese mismo día, la gracia del Señor hacía que una persona reciba a Jesús, o que varias personas tengan un encuentro con el Señor. Y esa era una respuesta de parte del Señor, decir, no, tú no estás en el lugar equivocado, tú estás en el lugar correcto. Y tienes que permanecer en ese lugar. Porque la gracia, es mi gracia la que te sostiene, es mi gracia la que te llamó, es mi gracia la que te estableció. Lo mismo que usted, hermanos. Es la gracia de Dios que lo trajo a este lugar. Necesitamos esa gracia que nos sostiene a nosotros. Y solamente un hombre que ha podido, o una mujer que ha podido pasar por esas dificultades, cuando entiende lo que la gracia es, puede decir lo que dice Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero recuerda que esa palabra lo dijo Pablo. Y si usted puede leer los artículos anteriores a él, ya le voy a leer uno, porque hay un contexto antes de eso, que dice, ¿no? Fui enseñado, dice, en todo y por todo. Sé estar en abundancia, como en escasez. Sé lo que es pasar hambre, tener frío, casi ahogarme, que me pique, dice, una serpiente venenosa. Pero en todo he sido entrenado. Y después de eso dice, ¿por qué él hace esta declaración?
porque todo lo puedo en Cristo que me... Porque la gracia no viene de parte de uno, viene de parte del Señor. Pablo reconoce luego, dice en ese mismo versículo que hemos visto en el verso 12, dice que fue Dios quien lo llamó. Y miren lo que dice, porque fue Dios quien me tuvo, dice, por fiel. ¿Cuántos saben que Dios tiene fe? ¿Cuántos saben que Dios tiene fe? Y que Dios tiene fe en ti. Porque te llamó. ¿Y te llamó cuando eras perfecto? No. Y Pablo lo que está diciendo, mira, Dios me tuvo por fiel. Sabiendo que yo era, pues, y ahorita vamos a ver, más adelante Pablo reconoce todo lo que era. Pero dice que Dios ya no nos ve como un producto que está en proceso, sino que nos ve como un producto ¿qué? No, por eso te dice que Dios te ve como una persona, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Infiel o fiel? ¿Quién fue el que te llamó? ¿Por qué? ¿Y te dijo que tú eres? Fiel. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. La gracia de Dios me perfecciona a mí, me limpia a mí de todo pecado y dice, me hace una persona fiel. Me hace una persona fiel. Pero a veces uno mismo lucha con eso, ¿no? Pero pastor, si usted me conociera, ¿no? Si la gente no ve nada bueno en mí, y hay veces yo cuando estoy frente al espejo, ni siquiera yo mismo veo nada bueno en mí. Es que no se trata de usted, se trata de lo que la gracia de Dios va a hacer en tu vida. Y la gracia de Dios dice que te va a transformar en una persona fiel. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios nunca se equivoca. Si su palabra lo dice, Él lo va a hacer. ¿Sabe lo que qué significa la palabra gracia? Muchos decimos, ¿no? Y lo repetimos, el favor no merecido. No, escuchen lo que significa la palabra gracia. ¿Ya? Es el favor no merecido ¿de quién? De Dios. Hermanos, es Dios, dice. No lo merezco, pero a Dios se le agradó, le complació escogerme, llamarme, y ¿sabes qué? No solamente llamarme, decirme, sino que aún en mi imperfección es decir, ¿sabes qué? Tú eres una mujer fiel, tú eres un hombre fiel, y tú me eres útil para la obra. Yo, sí, tú, porque yo no me equivoco. Amén. La palabra dice que en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos dice que antes la gente vivía, antes de Moisés, vivía por su propia ley, bajo sus propias normas de conducta, como ellos querían. Pero sin embargo, dice Dios estableció una ley. Pero la palabra de Dios dice que por la ley la gente conoció lo que era el pecado. Y la ley trataba de hacer que los hombres no pecaran, por eso se arrepentían y sacrificaban un cordero. Pero con la venida de Jesucristo, dice, la promesa que se dio hace miles de años atrás se cumplió. La gracia de Dios comenzó a operar en medio de la humanidad. Y no solamente dice la gracia de Dios, sino que también la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, la palabra gracia, hermanos, cuando viene de parte de Dios, ¿no? Trae poder e influencia para cambiarnos a nosotros. No es simplemente, hermano, viva por gracia. No, dice que trae una influencia de poder para tu vida, para transformarte y cambiarte. Por eso es que toda aquella persona que ha recibido la gracia ya no puede ser el mismo hombre, la misma mujer, sino que es transformado. Y como dice la palabra, es llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, cuando viene de parte de Dios la palabra gracia, trae ese poder transformador en mi vida. Pero cuando nosotros decimos gracias hacia Dios, es una palabra que lleva gratitud. Porque yo reconozco, Señor, que no lo merezco, no lo merecía, pero lo tengo. Señor, yo no soy mejor que otros, pero a ti te complació darme la prosperidad.
A ti te complació darme un trabajo seguro. A ti te complació darme un techo, una casa, un lugar donde vivir, tener una movilidad o tener dinero para los pasajes. A ti te complació, Señor, que estés sano. A ti te complació, Señor, que aún en medio de este ayuno no sea seco, sino que esté comiendo todavía sus legumbres, sus frutas y su verdura. Fue por tu gracia. Y cuando decimos, Señor, gracias, es verdaderamente de un corazón agradecido para con Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que no lo merecemos, pero sin embargo, tú, Señor, tu bondad nos ha alcanzado. Hermanos, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, la humanidad ingresó a un nuevo tiempo, a un nuevo periodo, que es el periodo de la gracia. Pero como todo tiempo comienza, tiene su fin. Y usted va a la palabra de Dios y dice que cuando toda la tierra sea el mensaje predicado, dice, será el fin de la gracia. Así que disfrutemos de este tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo por medio de la gracia de Dios en nuestra vida, porque nos es necesario. ¿Qué dice Romanos 3:24? ¿Qué es lo que hace la gracia? Dice, siendo justificados, dice. ¿Y quién es una persona que ha sido justificada? Ha sido una persona que es completamente libre, que no tiene culpa. Dice, ¿por qué? Porque hubo alguien que pagó el precio. Dice la palabra de Dios, siendo justificados, y luego añade, gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Que tú no pagaste el precio, porque era un precio impagable, pero sí hubo alguien que pagó el precio. La gracia, el favor de Dios en tu vida, tuvo un alto precio. Por eso es que uno tiene que ser agradecido con Dios y con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice la palabra de Romanos? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces usted fue justificado gratuitamente, he sido redimido por la gracia que fue en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que han recibido la gracia de Dios y que sus vidas han sido transformadas. Por ejemplo, cuando Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana, Jesús dice, le pidió de beber agua. Y usted sabe que los judíos y los samaritanos tenían su enemistad. Y esa mujer le dice, tú siendo judío me pides de beber agua a mí que soy samaritano. Y dice, sí, porque si tú supieras quién es el que te pide agua, dice, ya nunca más, dice, volverías a este pozo a sacar, sino que el agua que yo te doy, no, te quitaría esa sed. Y en ese encuentro Jesús le revela a esa mujer, que no era una mujer cualquiera, una mujer que dice que llevaba una vida muy alegrona, porque había tenido, dice, ¿cuántos maridos? 5 más el que tenía 6, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando Jesús se encuentra con ella y habla con ella y se revela a ella? Inmediatamente dice que la gracia de Dios vino sobre su vida y su vida fue totalmente, dice, transformada. Porque esa mujer se convirtió en una evangelista, en una predicadora, dice que llegó a toda la ciudad de Samaria y comenzó a decir, miren, he encontrado un hombre que puede ser el Mesías, el Cristo prometido. Me habló y me dijo esto y comenzó a evangelizar y comenzó a predicar y la gente escuchó y comenzó a correr y fue. Y llegó un momento, dice, que todo el pueblo dice que cuando ella comenzaba a seguir a predicar, decía, un ratito ya sí, ahora creemos en Jesús, porque no por lo que tú dices, sino por lo que ya hemos visto en Él. ¿Ven lo que hace la gracia? Transforma vidas. Te pregunto, ¿tu vida ha sido transformada? ¿Qué más? Otro ejemplo, podemos verlo, por ejemplo, en la historia de Jesús y Zaqueo. Jesús está pasando por una ciudad y había un hombre, dice, pequeñito, ¿ya? Pequeñito en estatura, pero terrible, dice, porque era un hombre medio mafioso, ¿no? Que se sube a un árbol para verlo y Jesús le dice, baja, Zaqueo, porque voy a ir a comer a tu casa. Y en medio de esa conversación, en esa coronilla que tenía con Jesús, dice que la gracia llega sobre su vida. ¿Y qué hace este hombre que era así medio mafioso, medio tramposo, ¿no? Hace una declaración, Señor, si a alguien, dice, ¿no?, le he hecho algo malo, lo he estafado, ¿le voy a devolver cuántas veces? 4 veces.
¿Qué significa? Que su vida ya no era igual, fue transformada. La Biblia, la historia de Cornelio, el centurión romano, siendo aquel que dominaba a través del imperio romano a los judíos, ¿qué hace? Cuando recibe la palabra de Dios, dice que la gracia de Dios lo transforma y comienza, dice, a servir al pueblo judío. Y cuando él manda a pedir que Pedro vaya a su casa aquí, dice: no, Señor, este hombre es bueno, nos ayuda, nos ha construido una sinagoga. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo tocó. Su vida no fue igual, fue transformada. La historia del apóstol Pedro, uno de los hombres más importantes, ¿no?, de la cual la palabra de Dios habla después de Pablo, que era impulsivo, temperamental, ¿no?, terco, recio, dice la palabra de Dios, como muchos de los que estamos aquí. ¿Es así? Sin embargo, cuando Jesús tuvo un encuentro con él y dijo: apacienta mis ovejas, 3 veces, y este hombre se rindió, la gracia de Dios lo transformó, y estuvo dispuesto a morir, dice, en una cruz, pero puesto de cabeza. Porque la gracia, hermanos, no nos permite seguir siendo los mismos. Así que, si usted ha recibido la gracia de Dios, haga esta pregunta: ¿sigue siendo el mismo? Porque te pregunto, tu vida y mi vida, usted y yo, somos como recipientes, somos como vasijas, donde la gracia de Dios se reposita. Y yo quiero que usted entienda lo que la palabra de Dios dice. A que tenga oídos, oiga lo que la palabra de Dios nos va a decir a nosotros. La palabra de Dios nos dice que en toda casa hay vasijas que son usadas para honra y otras para usos comunes. Te pregunto, en esta casa, ¿qué tipo de vasija quieres ser? ¿Una vasija común o una vasija de honra? Porque recuerde, usted es una vasija que está recibiendo ahorita mismo la palabra de Dios. Pero dice que esa palabra de gracia de parte de Dios tiene que transformar tu vida para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, que cuando entendemos el poder de la gracia, entendemos que todo servicio en la casa de Dios no es una carga, es un privilegio. Ahora, servir en la casa de Dios tampoco es un derecho, sino, vuelvo a repetir, es un privilegio. Y no tiene que ver con que tú tengas un doctorado, una maestría, un título, seas gerente o administrador. No se trata del llamado del hombre, se trata del llamado de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios no descalifica a nadie. Por eso le invitamos siempre a usted a servir. Si usted no sirve es porque usted mismo se está descalificando. Pero Dios lo calificó a usted para servir. Por eso le vuelvo a repetir: ¿qué tipo de recipiente está haciendo usted para la gracia de Dios? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Un hombre que entiende su llamado, un hombre que entiende que es la gracia. Dice: porque yo soy el más pequeño, dice, de los apóstoles. Pablo se presenta con una ausencia, ¿no?, de soberbia, ¿no?, y con un corazón muy humilde. Dice: ya sabes que de todos los apóstoles, yo soy el más pequeñito, el más sencillo, el más simple. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol. Y luego reconoce: porque perseguía la iglesia de Dios. Pero inmediatamente hace una siguiente declaración, ¿no? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga conmigo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que no es que no, yo soy inteligente, no, que yo soy genio, no, que yo tengo dones, talentos, no. Dice la palabra de Dios que es por su gracia que eres lo que eres. Así que cuídate, hermano, cuando la prosperidad venga a tu vida,
Cuando la gente comience a alabarte, a decirte, oye hermano, qué bien está, ¿no? ¿Quién como tú, que eres hábil? ¿Sabes qué? Porque tenemos una mala tendencia a creerlo, ¿no? ¿Ya? Y cuando uno se lo cree, asume que fueron sus méritos, que fue su habilidad, su sabiduría, y no la gracia de Dios para lo que te llevó a alcanzar eso. Y la palabra dice, y su gracia, inmediatamente Pablo dice, después reconoce, y su gracia, la que Dios ha derramado sobre su vida, no ha sido en vano. La gracia de Dios que ha venido sobre tu vida, dice, no ha sido en vano. Ahora, usted puede decir que lo que usted ha recibido de parte del Señor no es en vano. ¿Y sabe cómo usted se da cuenta? Dice que su vida, que la gracia de Dios no ha sido en vano, dice. Pablo dice lo siguiente: antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios mismo conmigo. No soy yo, dice. Es la gracia de Dios la que me hace trabajar, ¿no? Más que todos, dice, en favor de la obra. Para terminar, ¿no? En esta semana que estamos pues en ayuno, estábamos regresando con mi esposa, ¿no? Y mi esposa pues se le ocurrió, donde siempre tenemos una casera que nos prepara jugo, ¿no? Compraba y dice, ay, que mira, tiene jugos, que hay, vamos a pedir jugo. Pero estábamos al otro lado, así que me detengo en la pista, cruzo la pista y me voy donde está la casera para que prepare el jugo. Y de repente pasa un taxista que reconoce el carro, reconoce a la pastora, sigue de largo, llega al primer desvío, se da la vuelta, viene corriendo hasta el puesto y me comienza a mirar y se sonríe. Y yo digo, ¿quién es este que me está mirando? Y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Y con mucha vergüenza uno tiene que decir, a veces uno no se acuerda de todos. ¿Y qué creen que ustedes que yo le respondí? Sí, me acuerdo de ti. No, ¿me puede decir? Y dijo, sí, pastor, ¿se acuerda que usted estuvo en mi casa? Y me comenzó a ministrar a mi esposa de mí y me comentó el rollo, entonces ya saqué quién era, ¿no? Y él me decía, justamente parte de del testimonio que él comentaba es que me dice que habíamos estado en su hogar ministrando un tiempo en medio de un conflicto familiar, ¿no? Y que los dejamos pues después de tener ya el proceso de toda la administración con ellos. Y él me decía, pastor, vi el auto, lo reconocí, vi a su esposa, estuve más seguro que usted estaba cerca y me di la vuelta porque lo vi que estaba al frente comprando su jugo y vine, ¿para qué? Para agradecerle por lo que usted hizo en favor de nuestra vida. Y le digo, no, hay que darle la gloria a Dios. Y me dijo, sí, hay que darle la gloria de Dios, pero también hay que ser agradecido con el cielo de Dios, ¿no? Y entonces me dijo, sí, porque lo que usted hizo que nuestro matrimonio se salve. Hoy me casé con mi esposa, tengo mis hijos, hoy ya sirvo en la iglesia, me volví a bautizar, ¿no? Y somos obreros. Y dígame, eso es lo que hace la gracia de Dios. No vamos a ver frutos inmediatamente, ¿ya? Pero eso no significa que no trabajemos. No significa que van a venir toda la gente con nosotros. Nos gustaría que vengan con nosotros, pero es la gracia de Dios que nos lleva a otro lugar. Pero lo más importante es que ellos sean instrumentos para la gloria de Dios. Iglesia, estamos viviendo un tiempo muy especial. Estamos comenzando este año, ¿no? Con el entendimiento de lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en medio de este tiempo. Es que debemos de reconocer que vivimos por la gracia y para la gracia de